Ok. Bueno, hola a todos, muchas gracias por venir. Estamos recibiendo hoy a Benjamín Marcolongo, que es licenciado en física de la UNC y está cursando su doctorado en física en la misma institución en el área de materia activa. Y hoy nos va a hablar de mecánica cuántica y teoría de representaciones de grupo. También quiero agradecer al Instituto Perimeter por ayudarnos con esta cuenta de Zoom para el día de hoy. Y bueno, Benjamín, el Bueno, piso es tuyo. muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar acá y de poder debatir estas ideas en castellano. Y bueno, gracias a Melissa. Bueno, Julia no está porque está de viaje. A vos, Iván, y no me acuerdo si hay otro organizador, pero bueno, si me estoy olvidando de alguien, también gracias. Y bueno, cuento un poco la idea. Bueno, el título acá está, Mecánica Cuántica y Teoría de Representación de Grupo. La idea es plantear un mapa de cómo funcionan estas teorías y cómo se inscribe la teoría de grupo en la arquitectura matemática de la teoría del momento angular en mecánica cuántica. Entonces, lo que yo pretendo es dar un mapa de ideas y que se entienda cómo funcionan esas cosas. No va a ser muy técnica en el sentido que no es que no va a haber cuentas, no le voy a decir cómo se hacen las cuentas, pero le voy a decir cómo se conectan las ideas. Y me parece que, bueno, ese es el objetivo de la charla. Y de paso voy a contar cuál fue la pregunta que yo me hice, que me hizo mi director en realidad en mi tesis de licenciatura, relacionado a esto. Entonces, que si se entiende la pregunta que yo respondí en mi tesis, yo me quedo contento con el chat. Por supuesto, la idea es que ustedes me pregunten todo lo que quieran y discutamos y debatamos. Pueden escribir en el chat y ahí me leen las preguntas. Entonces, estaría bueno que sean como de debate. Entonces, empecemos. Me parece a mí que una buena forma de empezar la charla es señalando quiénes son las estructuras algebraicas que son importantes en la mecánica cuántica. Entonces, desde mi punto de vista, la estructura algebraica de mayor jerarquía en la mecánica cuántica es el espacio de Hilbert, donde viven los estados. Entonces, uno sabe que el espacio de Hilbert, acá yo lo represento con la letra H, es el producto tensorial entre las funciones de cuadrado integrable y un espacio vectorial de dimensión finita que representa el spin. Entonces, como para decir dónde estamos parados. Bueno, la arena donde se construye la mecánica cuántica, la arena algebraica, es el espacio de Hilbert, que es un espacio vectorial con un producto interno. Entonces yo en mi trabajo y en esta charla vamos a descartar la parte espacial, vamos a decir, bueno, y nos vamos a encargar de la parte de spin. O sea, vamos a desacoplar la parte del espacio de Hilbert espacial y nos quedamos solo con la parte de spin. Entonces, acá, bueno, esto representa el espacio de Hilbert, una partícula cuántica. Si quiero considerar el espacio de Hilbert de muchas partículas cuánticas, de un sistema de partículas, tengo que tomar simplemente el producto tensorial del espacio de Hilbert de una. Como descarté la parte espacial, aquí solo me queda la parte de spin. Sabemos que el espacio de spin es un espacio complejo de dimensión 2s más 1, donde S es el spin de la partícula. Hasta acá vamos todos claros, estamos en territorio conocido para cualquier persona que hayamos hecho un curso de mecánica cuántica. Cuando trabajamos con la parte spin, nos encargamos de estos espacios de Hilbert y cuando tenemos muchas partículas, tomamos el producto tensorial de esos espacios y eso lo define un nuevo espacio vectorial, que es, bueno, el nuevo espacio de la teoría. También, esto es la representación de Schrödinger. También podemos trabajar en la representación de Heisenberg, que es simplemente tomar el espacio de operadores que actúan en este espacio. Como sabemos que, entonces tenemos ahí esta dualidad dada por el producto interno, que nos permite mapear la teoría al espacio de operadores. Entonces acá yo indico, para ir fijando notación, H, el espacio Hilbert, el directo que se le dice a veces, B de H es el espacio de operadores, y el espacio de operadores es isomorfo al espacio de operadores de una partícula tensorial n veces, que es isomorfo a un espacio complejo tensorial 2n veces, porque son las matrices, entonces te duplica la dimensión. Entonces, al final del día, al final de la historia, acá nos vamos a encargar de espacios vectoriales complejos de dimensión finita. Digamos, si nos mareamos con que
¿Qué significa esto de tomar producto tensorial? Bueno, significa que estamos construyendo un espacio vectorial de dimensión finita y un espacio vectorial complejo que está relacionado con el spin de una partícula. Entonces, sabemos, y acá están las dos representaciones. Yo en mi tesis de licenciatura me encargué de este espacio, del espacio de operadores, trabajé en la representación de Heisenberg. Entonces, estructura de mayor jerarquía en la mecánica cuántica, espacio de Hilbert. Si sacamos la parte espacial, esos espacios de Hilbert son espacios de dimensión finita y son espacios complejos. ¿Cuáles son? Son estos de aquí. Y ese representa el spin de la partícula. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere hacer un comentario o algo? Paso al próximo filmina. Bueno, paso al próximo filmina. Ahí está, agrego a esta persona. Bien, entonces, ¿qué nos interesa? Tengo el espacio de Hilbert donde vienen los estados y lo que queremos hacer en mecánica cuántica es establecer una cartografía de ese espacio de Hilbert. Y eso es equivalente a poner una base. Y que poner una base nos da información sobre cómo es el espacio de Hilbert en relación a algún objeto. Entonces, supongamos que tengo un operador, o sea, algo que está en BDH, y que representa una propiedad física, una propiedad dinámica del sistema físico. En mecánica cuántica, los operadores son las propiedades dinámicas del sistema físico. Eso puede ser el momento angular, etc. Entonces, lo que hacemos es nos aprovechamos de la estructura algebraica para, a partir del problema de autovalores y autovectores, digamos, si resolvemos el problema de autovalores y autovectores, supongamos que tiene dimensión de H autovalores distintos, podemos construir a partir de esos autovalores los autoespacios asociados. Todo esto lo sabemos, como lo digo a modo de repaso. Si tengo un operador autoadjunto, tengo el problema de autovalores, y del problema de autovalores puedo construir los autoespacios asociados a esos autovectores, a esos autovalores, y esos autoespacios son espacios invariantes ante el operador. Es decir, que la acción del operador en un elemento del autoespacio se queda en el autoespacio. Esta idea la estoy usando para usarla como analogía después con los grupos. Todavía no aparecieron los grupos, pero esta idea va a aparecer después de forma análoga con los grupos. Por eso hago hincapié en esto. Entonces, esto me permite partir mi espacio de Hilbert en una suma directa de autoespacios asociados a los autovalores del operador. Entonces, fíjense cómo hemos usado el problema de autovalores y autovectores para establecer un mapa del espacio de Hilbert que me da información sobre ese está adaptado a ese operador. ¿No? No sé si me siguen. Esto como mecánica cuántica usual, no dije nada nuevo todavía. Entonces, fíjense que la idea principal es esta. Tengo mi espacio de Hilbert y me gustaría partirlo en suma directa de espacios que tengan alguna propiedad interesante. Este tiene la propiedad interesante de que está adaptado a la propiedad dinámica esta del sistema. Entonces, y en particular, si consigo un conjunto de operadores que conmutan con eso, todo eso, con este operador, todo tiene forma diagonal en esa base. Entonces, aquí, de un operador, yo conseguí escribir una cartografía del espacio de Hilbert, que como digo, es el espacio de mayor jerarquía, la estructura algebraica de mayor jerarquía en mecánica cuántica. A mí me interesa poder producir distintas cartografías de ese espacio y que esas cartografías esos mapas me den información de cómo es mi espacio, donde se interpreta la mecánica cuántica. Entonces el objetivo, primero cosa que podemos hacer con el espacio de Hilbert, partirlos como suma directa. Una forma de partirlos como suma directa de espacio es poner un operador, calcular el problema de autovalor y autovectores, calcular los autoespacios y sabemos que si es autoadjunto y etcétera, funciona que puedo escribir el espacio como suma de estos autoespacios. Entonces, quiero usar esta idea para motivar lo que vamos a hacer con los grupos. Que esta idea ya las conocemos todos, porque los que hemos hecho mecánica cuántica, seguro hemos diagonalizado un operador y seguro hemos hecho esta cuenta en algún momento. Entonces,
quiero usar esta idea para motivar lo que hacemos con grupo. Entonces, la pregunta es, ¿podemos usar otra estructura algebraica, un grupo, para partir el espacio de Hilbert? Y de forma que la forma en la que partimos el espacio de Hilbert me siga produciendo una cartografía apropiada, digamos, que me dé información que esté adaptada a esta estructura algebraica. Y bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Eso es lo que yo hice en mi tesis y lo que hacemos cuando trabajamos en un momento angular, lo que hacemos es traer el grupo de rotaciones y escribir una cartografía del espacio de Hilbert adaptado al grupo de rotaciones. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué se trata? De eso ahora voy con esto. Entonces, supongamos que tenemos un grupo G, acá notación, cada vez que aparezca G es un grupo. ¿Qué es un grupo? Podrían decir ustedes. Bueno, un grupo es un conjunto G que está equipado con un producto. O sea, yo sé multiplicar cosas dentro de ese conjunto. Y ese producto satisface la siguiente propiedad. Si multiplico dos elementos, me quedo en G, o sea, es cerrado respecto del producto. Hay un inverso multiplicativo, es decir, hay inversos, sé calcular inversos. Hay un neutro multiplicativo, es decir, la identidad, esa es la identidad, o sea, el grupo tiene un elemento distinguido, que es la identidad, y el producto es asociativo. Entonces, la idea es usar esta estructura algebraica, la del grupo, y los grupos son muy importantes porque codifican las simetrías. Cada vez que aparece una simetría es porque en física hay un grupo dando vuelta. Entonces, que mi grupo module cómo parto el espacio de Hilbert, de alguna forma es escribir una cartografía adaptada a esa simetría para el espacio de Hilbert, que es donde se resuelve la mecánica cuántica. Entonces, por eso me interesa encontrar una estrategia para partir el espacio de Hilbert de forma adaptada a los grupos que representan simetrías en la física. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Porque nadie va diciendo nada y siento horror vacuo cuando nadie habla. Así que, por favor, participen. Bueno, entonces, creo que está claro lo que es un grupo. Lo que queremos hacer ahora es, así como cuando trajimos un operador, lo partimos en la suma de los autoespacios asociados a los autovalores, queremos que este grupo nos ayude a partir nuestro espacio de Hilbert en suma directa de algunos autoespacios que estén, por supuesto, relacionados con el grupo, que preserven la información codificada en el grupo, la simetría que representa el grupo. Por ejemplo, el grupo las rotaciones forman un grupo. Si yo multiplico dos rotaciones, tengo una nueva rotación. Hay inversos, puedo antirotar, tengo asociativas, todas alguna vez hemos compuesto rotaciones. Entonces, por ejemplo, las rotaciones son un grupo muy importante, por eso ese es el ejemplo que vamos a usar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿puedo usar esta estructura algebraica para partir el espacio de Hilbert y que esa partición me dé información de la simetría? Ahí acepto a esto. Entonces la respuesta es sí. Y bueno, ¿cómo se hace? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces, tendría que encontrar un grupo que de alguna forma se relacione con el espacio de Hilbert. El grupo más cercano que tenemos es el GLH, que es General Linear Group, asociado al espacio este, que simplemente el grupo de todos los operadores que son invertibles. Agarro todas las matrices, como estamos en dimensión finita, podemos pensar en matrices, todas las matrices invertibles satisfacen las cuatro propiedades del grupo. Multiplico dos matrices invertibles, me da una matriz invertible. Hay inversos multiplicativos, son invertibles. Hay un neutro multiplicativo, la identidad, y además es asociativo. Entonces, los operadores invertibles son un grupo. Entonces, lo que voy a usar es de soporte a para relacionar este grupo G, que todavía no, que es un grupo arbitrario, y con eso hacer una modulación que este G controle la partición de este espacio de Hilbert de acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, simplemente metiendo el grupo G en este grupo a través de alguna función. Es decir, a los elementos del grupo arbitrario con el que yo quiero estudiar las simetrías en este espacio, lo meto en el grupo de operadores invertibles que actúan en este espacio. Entonces, y la idea es, de alguna forma, arreglármela para definir espacios, autoespacios, o ya le voy a decir cómo se llaman esos espacios, que me partan el espacio de Hilbert de forma que esa partición tenga información del grupo
del grupo G. Entonces, lo ideal sería que o sea, rho de X, donde X, acá rho es un morfismo, ya voy a contar bien qué es rho. Rho es una aplicación que me manda elementos de G a elementos del General Linear Group. Entonces, rho de X, donde X es algún elemento del grupo, es simplemente un operador invertible que actúa en H. ¿Me van siguiendo o ya lo perdí a todo? ¿O es muy fácil? Benjamín, yo tengo una duda. ¿Ese rho sería como un pullback? No, no es un pullback. El rho es... LH es un espacio más grande que el espacio de Hilbert. ¿O cómo está haciendo el mapeo? No veo bien los mapeos. Si podrías explicar un poco más sobre los mapeos. Lo que yo desearía hacer es agarrar G, que es un grupo, y a los elementos de G mapearlos con una función que voy a llamar rho, que todavía no le dije quién es, meterlos en GL de H, que es un grupo invertible que está, el grupo de operadores invertibles que me relaciona directamente G con H, digamos, ¿sí? A través de esto. Yo le dije quién es rho. Ahora le voy a contar. Pero la idea es que si construyo rho, encontré una forma de meter el grupo a un grupo de matrices invertibles que actúan en H. Entonces, ya voy estableciendo la conexión. No le dije quién es. Simplemente es una idea. Bueno, estaría bueno, ¿cómo puedo hacer para relacionar el grupo G con el espacio de Hilbert? Bueno, metelo en el grupo de operadores invertibles. Y fíjate ahí qué puedes hacer con eso. Entonces, esa es la idea un poco de cómo funciona meter una simetría en una teoría. Es agarrar el grupo y construir un morfismo, bueno, después no quiero usar esa palabra, un mapa que me mete el grupo en alguna estructura que esté relacionada con la teoría. En este caso estoy usando la de operadores invertibles porque también son un grupo, entonces me interesa acá, como digo, que rho, cuando actúe en G, me llegue a un subgrupo, a un grupo de matrices que tengan también la estructura del grupo. Entonces, bueno, entonces acá quedan un montón de preguntas abiertas. Primero, ¿cómo se la construye explícitamente al rho? ¿Cómo con rho me construyo, una vez que la tengo, es decir, que se mete el grupo en el grupo de los operadores invertibles, cómo me invento un espacio que tenga propiedades piolas con respecto a este grupo? Y bueno, de eso se trata esta charla. Y lo gracioso es que ustedes ya saben cómo se hace eso, porque si calcularon una rotación alguna vez, o si resolvieron un problema de Clebsch-Gordon, lo que estaban haciendo es exactamente esto. Agarraron el grupo de rotaciones y construyeron un conjunto de espacios adaptados que parten del espacio de Hilbert adaptado al grupo de rotación. Pero ahora llegamos a eso. Entonces, ¿entendiste, Meli, o no? ¿O fue peor? Sí, ya me quedó claro, gracias. Ahora voy a fijar mejor quién es Roy y etc. Entonces, acá aparece por primera vez la palabra representar un grupo. ¿Qué significa representar un grupo? Significa exactamente lo que le acabo de decir. Dado un rho, que es un mapa, y B, un espacio vectorial, decimos que una representación de un grupo G, si rho me manda G al grupo de operadores invertibles, y rho es un morfismo de grupo. ¿Qué es un morfismo de grupo? Es un mapa que me preserva la estructura algebraica. Es decir, si yo multiplico dos elementos del grupo, rho por el producto de eso es el producto de rho de un elemento por rho por el producto del otro. No sé si se entiende lo que digo. ¿Saben? Por ejemplo, una transformación lineal. Una transformación lineal es un morfismo de espacios vectoriales, porque te preserva toda la estructura algebraica del espacio vectorial. Un morfismo de grupo es el equivalente, nada más que lo único que haría es preservarme la estructura de grupo. Da lo mismo multiplicar dos elementos acá y después irme con rho acá, que irme con rho acá con un elemento, irme con rho con otro elemento y multiplicarlos en el General Linear Group. Da lo mismo hacer la cuenta en uno que en otro lado, porque se preserva esa estructura. Entonces esa es la idea de un morfismo de grupo. Y la forma en la que se mete una simetría dentro de la teoría.
en física. Generalmente lo que se hace es construir eso, intentar mapear el grupo en alguna estructura algebraica a través de un morfismo de grupo. Entonces, ¿se entendió eso o no? Tal vez con la palabra esta morfismo de grupo no sé si están muy acostumbrados, qué sé yo. Pero es como una transformación lineal nada más que de grupos. Entonces preserva la estructura algebraica del grupo. Entonces, supongamos que quiero encontrar espacios vectoriales adaptados a la simetría, a las simetrías. Entonces, supongamos que W es un subespacio vectorial de B. Decimos que W es G invariante si ρ de G, actuando en algún elemento de W, se queda en W, se queda en el subespacio para todo elemento del grupo y para todo elemento del subespacio. Que es un poco la idea de lo que pasaba con los operadores lineales. ¿Se acuerdan que si yo multiplico por el operador por cosas en el autoespacio, me quedo en ese autoespacio? Acá pasa lo mismo. Entonces, esto ya me define, fíjense, unos subespacios que son invariantes, bueno, que se llaman G invariantes por eso. La acción de ρ en todo el grupo me queda en el subespacio, se me queda en el subespacio. Entonces, esto ya empieza a producir una idea de, bueno, de cómo construyo los autoespacios estos asociados, los espacios estos de acá. Simplemente hay que buscar estos espacios G invariantes. Entonces, y si restringo ρ en el subespacio, eso se le dice una subrepresentación. Y después decimos que ρ es irreducible si solamente si contiene como únicos G invariantes a B y al nulo. O sea, a sí mismo y a los espacios triviales. ¿Se entiende esta idea de G invariante o no? Tal vez es un poco difícil. Yo le intenté conectar con esta idea de los operadores. Los autovalores de un operador, los autovectores de un operador, el span de un autovector, me produce un autoespacio invariante para el operador, porque multiplico por el operador y me sale el autovalor. Entonces, es la misma idea, nada más que aplicada a algo un poco más general. Por eso puse lo del operador, intenté que motive esta definición de acá. Benja, ¿no? y entonces en esta analogía, ¿cuál es el autovalor y cuál es el autovector, por ejemplo? W sería el autovector, digamos, ¿no? Y G sería el autovalor. No, bueno... o sea, en ese tipo de equivalente. Sí, no, la equivalencia es, yo traigo un operador y ese operador me define un espacio invariante ante ese operador. Y acá yo traigo un grupo y ese grupo se mapea a un conjunto de operadores infinitos que son invariantes en autoespacios, en ciertos espacios. ¿Se entiende? Entonces, o no, no hay un autovalor. Se entiende. Entonces, acá la diferencia es que no hay un operador, sino que son todos los operadores que llegan a través de G a GL de H. Entonces, la pregunta es, bueno, decimos que hay un subespacio es G invariante si la acción del grupo en cualquier vector de ahí se queda ahí. Esa es la idea. Bien. Es como cuando... Entonces, esto ya define... Sí. Entonces, las W mayúsculas serían los autoespacios. No son autoespacios, son subespacios vectoriales de B, que tienen la propiedad interesante de que si yo llego con un elemento, a través de ρ, con un elemento del grupo, y actúo con cualquier elemento del grupo, si yo llego con cualquier rotación, ponele, me quedo en ese subespacio. Supongo que G es el grupo de rotaciones, entonces espero que su representación rote cosas, entonces llego con cualquier rotación, la aplico en un elemento del subespacio W y me quedo siempre en W. ¿Se entiende? Sí. ¿Está claro eso? Entonces, la analogía con los operadores funciona en que el operador siempre que actúa en un elemento del autoespacio, se queda en el autoespacio. Acá todo el grupo, o sea, el conjunto de todos los elementos, los operadores invertibles que son la imagen de ρ a través de G, se quedan en el subespacio vectorial W de B. Y eso define,
Y esto fíjense que ya define, entonces ya con esto me permite distinguir subespacios privilegiados para la simetría que yo estoy intentando meter en la teoría. Que yo dije que G, no, o sea, el ejemplo canónico, nosotros los físicos nos interesa otra cosa. Entonces, el G es el grupo de rotaciones, va a ser el grupo de rotaciones, pero eso se puede hacer con muchos grupos. De hecho, por ejemplo, cuando y en dimensión infinita, cuando calculamos, por ejemplo, el oscilador armónico, estamos metiendo el grupo de Heisenberg y por eso me salen los operadores. Bueno, esta idea es muy potente y se usa en muchísimas ramas de la física teórica y es muy profunda. Entonces, está bueno ir atando puntos. Entonces, esta es mi forma lo que yo quería es usar mi grupo para definir acá unos espacios vectoriales que tengan algo interesante con respecto a este grupo. Entonces acá encontré que si digo, bueno, que sean G invariantes, que estos autoespacios sean G invariantes, y además le voy a pedir que sean irreducibles, es decir, que no haya otros autoespacios G invariantes dentro de cada espacio. Y eso define un espacio irreducible. Entonces acá ρ se dice que la representación es irreducible si, solamente si, contiene como únicos G invariantes a sí mismo y al trivial. Entonces, acá ¿qué tenemos? Como para ordenar un poco. Tengo un grupo, ese grupo lo sé meter lo puedo meter a través de un morfismo de grupos, o una representación, ya podemos usar la palabra, en el General Linear Group, que es el grupo de operadores invertibles, y quiero usar, con el grupo de operadores invertibles, me puedo fijar quiénes son los espacios invariantes que son irreducibles, y con eso puedo usar para partir a H en suma de esos espacios G invariantes. Entonces, esta fórmula ustedes ya la conocen. Cuando calculamos Clebsch-Gordon, lo que estamos haciendo es exactamente eso. Tengo un espacio vectorial que es, por ejemplo, un medio por un medio. Lo calculo como suma de 0 más 1. Entonces lo que estoy encontrando son los espacios irreducibles del grupo de rotaciones. Y bueno, y acá tienen esta M que aparece acá. Entonces acá cambio la notación. B representa un subespacio irreducible del grupo G, que tiene la propiedad de que cuando G a través del ρ llega acá, actúa de forma G invariante. Y acá M indica que, bueno, estos espacios pueden tener su multiplicidad. Si uno toma productos tensoriales de muchos fermiones, por ejemplo, el mismo espacio te puede aparecer varias veces. No sé si se acuerdan de eso, cuando hacemos Clebsch-Gordon. Cuando uno resuelve la serie de Clebsch-Gordon, lo que estamos haciendo es haciendo la descomposición del espacio de Hilbert en suma directa de representaciones irreducibles del grupo de rotaciones. Entonces, esto que yo lo estoy contando, ustedes no solo ya lo saben, sino que ya hicieron las cuentas. Es simplemente poner en contexto, en términos de la teoría de grupos. Y la pregunta que yo me hice, bueno, Clebsch-Gordon te resuelve eso. Uno hace la cuenta y te escribe el espacio de Hilbert como suma directa de subespacios G invariantes irreducibles con alguna multiplicidad. Esta es la multiplicidad. Entonces la pregunta que yo me hice en mi tesis de licenciatura, bueno, y la representación sería la restricción a cada subespacio. La pregunta, y acá puse que ρ se puede escribir como suma directa de esas subrepresentaciones. Entonces la pregunta que yo me hice en mi tesis, que me hizo Guido, que fue mi director en mi tesis de licenciatura, bueno, ¿cómo se hace esa descomposición en el espacio de operadores? Y lo que yo calculé fue, primero, cuántas veces aparece cada espacio irreducible en la descomposición, que es la multiplicidad, y calculé una base para cada espacio. Entonces, eso te produce una cartografía adaptada a la simetría G del espacio de Hilbert, que es la arena donde suceden las cosas de mecánica cuántica. Todo objeto, todo sistema físico está representado por un vector en el espacio de Hilbert. Entonces, si las cosas que le vamos a hacer a esos objetos es rotarlas, está bueno tener una cartografía adaptada a las rotaciones, y eso es equivalente a descomponer el grupo como suma de subespacios G invariantes del grupo de rotaciones, como yo les mencioné. ¿Cómo vamos hasta acá? Disculpa, ¿Se va entendiendo algo?
Sí, Hugo. Aquí la I que pertenece a la L en la suma, ¿esa L qué es? Es un conjunto de, perdón, tenés razón, discúlpame. L es un conjunto de índices. Por ejemplo, cuando uno descompone, hace el problema de spines, L es el conjunto de los semienteros. 0, 1 medio, 1, 2 medios, 3 medios, porque sabes que en la descomposición en irreducibles de un producto de partículas cuánticas con spin S, te salen todas representaciones semienteras. Entonces, vos sumas sobre espacios, sobre los semienteros. Entonces, simplemente te indexa, te dice qué representación irreducible aparece y de qué dimensión. Entonces, si vos estuvieras haciendo la reducción de n spines, acá este L serían los semienteros, aparecerían los BS, G de I sería un BI, ¿no? Acá es para denotar que estoy hablando de este grupo, pero si fuera, serían simplemente los espacios, los C2, S más 1. Los B serían... Y eso es lo que uno hace cuando hace Clebsch-Gordon. La pregunta es, bueno, esa serie, ¿qué pasa cuando la llevo a los espacios de operadores? Eso es lo que yo resolví en mi tesis. Y tuve que usar, o sea, fue bastante, encontré 2 soluciones, pero bueno, no lo voy a contar ahora porque sería ponerme muy técnico y no me interesa. Lo que me interesa es la idea de esto. Bueno, hasta ahora. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué tengo? Que, dado un grupo, puedo encontrar que con ese grupo puedo partir mi espacio de Hilbert como suma directa de espacios. Y esos espacios tienen la propiedad interesante de que cuando el grupo actúa en ellos, se queda en ellos. No me salgo de eso. Entonces, Benjamín, se produce... Sí. Perdón, en el chat preguntan que si una cartografía es equivalente a una base. Sí, es una palabra que yo estoy usando coloquialmente, pero sí, al final del día es equivalente a poner una base. Una base que está adaptada a rotaciones, y vos cuando haces Clebsch-Gordon, lo que estás haciendo es escribir una base donde tus rotaciones son piola. Escribir una rotación es piola, porque toda rotación tiene una estructura diagonal en bloque. Como así cuando vos escribís el espacio de Hilbert como suma directa de los autoespacios, entonces tu operador tiene una forma diagonal en esa base, en la base, cuando vos escribís un espacio de Hilbert como suma directa de los espacios G invariante, tus matrices que representen a ese grupo van a tener la estructura de diagonal en bloque. Entonces, en ese sentido, sí, es poner una base, y esa base lo que hace es me permite escribir la simetría que yo estoy queriendo de forma piola y fácil. Por eso nos gastamos en hacer Clebsch-Gordon, porque en la base producto las rotaciones son un escándalo, y en la base suma son todas elegantes, son unas cosas que todos sabemos calcular. Y bueno, y acá se pone... Y acá viene la pregunta. Bueno, sigo adelante, avanzo un poco más. ¿Quién es G normalmente para los físicos? Es SO3, que es el grupo de rotaciones, ¿quiénes son? Son las matrices 3×3 reales, tales que las trapuestas son igual a la inversa, y el determinante de A es igual a 1. SO significa special, siempre que aparezca la S es de special, y significa determinante 1. Y O es orthonormal, entonces de special, orthonormal, group, y bueno, el conjunto de las matrices tales que verifican esto. Eso se puede demostrar que son rotaciones. Entonces lo que hacemos es agarrar las rotaciones estas y meterlas en el grupo, en el general linear group del espacio de Hilbert, y con eso rotamos. Entonces, ¿con qué grupo vale esto? Que yo puedo hacer la descomposición, porque fíjense que tiene que ser mucha casualidad que justo haya tanto subespacio irreducible como la dimensión de mi espacio. Digamos, ¿por qué va a pasar eso? ¿Pasa siempre para todos los grupos? Y no. Pasa para algunos grupos que se dicen que son grupos completamente reducibles, y podemos alegremente, con los grupos que trabajamos en física, sucede. Por ejemplo, con el grupo de rotaciones pasa SU2, que es el grupo de rotaciones compleja, podemos hacer reducción. Con el grupo de permutaciones, digamos, estos son todos los posibles G con los que puedo hacer los trucos estos de partir el espacio en un conjunto de espacios G invariantes que están adaptados a la simetría de G.
y SL2C, que es el Special Group, que es el grupo de operadores de complejos 2×2 que tienen determinante 1. Y para representar el grupo de rotaciones, tengo que usar todos estos grupos. Entonces, por eso lo señalo acá. Entonces, acá vamos a la siguiente parte, que era esto. Bueno, entonces, fijemos G como SO3, porque nos interesa representar rotaciones. De nuevo, el espacio de Hilbert lo queremos escribir como suma de espacios G invariantes, SO3 invariantes. Y la pregunta es, bueno, ¿quiénes son? O sea, qué linda toda historia, pero ¿quién es Rho? ¿Y quiénes son B? ¿Y cómo se lo calcula? ¿Y qué tiene que ver esto con mi vida de físico? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vos dijiste, que esto está relacionado con las rotaciones, con mecánica cuántica y con etcétera? Y bueno, ahora les digo, ¿cómo hacemos para escribir Rho? Los físicos encontramos un trío de operadores que satisfajan estas relaciones de conmutación, o sea, un momento angular, definimos un momento angular en el espacio de Hilbert, y lo que hacemos es exponenciamos el momento angular y lo multiplicamos por un versor que tenga alguna dirección y un alfa que representa el giro. Entonces, Rho de G, la representación, la forma de meter la rotación en el espacio de Hilbert es exponenciar un momento angular. Entonces, acá todo el mundo sabe que entiende esta notación de aquí. Se puede parametrizar a cualquier rotación G con un conjunto, con una dirección de giro y un ángulo que representa el giro. Entonces, G está parametrizada acá por estos tres ángulos. Este es un versor en la dirección sigma, ¿cómo se llaman? Teta, ¿cómo llaman esto? No me acuerdo cómo llaman estos ángulos. Bueno, en estos dos ángulos, producto escalar L, que es que es el momento angular. Entonces, esa es la forma en que nosotros metemos las rotaciones en mecánica cuántica. Y para rotar cada autoespacio, pongo acá el operador cada espacio en G invariante o irreducible, ponemos el operador de dimensión que le corresponde acá. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay que exponencial? ¿Qué hace el momento angular? ¿Por qué aparece Levi-Civita aquí? No sé ustedes, a mí cuando me apareció que así se rotan las cosas, a mí me resultó bastante mágico. Como, bueno, esto no está justificado. ¿Por qué exponencia? ¿Por qué no tomo el logaritmo? ¿Qué sé yo? ¿No? Entonces, ¿cómo se justifica que tenga que hacer esto? ¿Y por qué aparece el momento angular para rotar? ¿Y por qué el momento angular está definido con el Levi-Civita? ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué aparece el conmutador este? Entonces, son todas preguntas que uno que tienen su respuesta cuando uno estudia la teoría de representaciones. Entonces, yo lo que voy a intentar ahora es justificar esta fórmula desde la teoría de representaciones. ¿Vamos bien? Esto todos hemos hecho alguna vez. Hemos exponenciado un momento angular y hemos calculado una rotación. Eso que estaban haciendo ustedes, estaban representando el grupo de rotaciones. Nada más que nadie se lo avisó. Entonces, acá tenemos... Uy, esto no lo vean, no sé por qué apareció. Está mal esto. Olvídense de esto por un segundo. Entonces, tenemos varias preguntas. ¿Por qué aparece el momento angular en la representación del grupo de rotaciones? ¿Por qué las relaciones de conmutación lo definen? Acá. ¿Y por qué aparece el conmutador por todas partes? Entonces, acá aparece la idea de... tengo que contarles qué es una álgebra de Lie. Si yo tengo un grupo de Lie, estos grupos que yo les conté se llaman grupos de Lie, que son grupos que además de tener la estructura de grupo, la palabra Lie significa que son variedades diferenciables. Las variedades diferenciales son estructuras matemáticas muy importantes para la física porque el espacio-tiempo es una variedad diferenciable y se usa en relatividad general para modelar el espacio-tiempo. Pero acá no nos importa la geometría, se les llama grupos de Lie por eso, pero nos quedamos con que son grupos. Y esos grupos de Lie tienen asociado una cosa llamada álgebra de Lie al grupo. ¿Y qué es el álgebra de Lie de un grupo? Es simplemente un espacio vectorial con un producto, y ese producto es el conmutador. Piensen que conmutar lo pueden pensar que es como multiplicar dos elementos. Entonces, y esa multiplicación
tiene que satisfacer esas tres propiedades. O sea, tiene que ser bilineal, antisimétrica y que cumpla la identidad de Jacobi. Entonces, a cada grupo de Lie se le puede asociar un álgebra de Lie. Y entonces acá ya aparece el conmutador. O sea, entonces, ¿cómo se define ese álgebra de Lie? Ese espacio vectorial se la define como, si el grupo es un grupo de matrices complejas, como todas las matrices complejas tales que cuando yo las exponencio con t, digamos y t es un parámetro real, siempre ese exponencial me cae dentro del G. ¿Se entiende? Así se define el álgebra de Lie del grupo de Lie G. Ahora les cuento cómo se calcula esto. Así que les pongo un ejemplo. Entonces, y defino el conmutador, es decir, el producto que es el conmutador, como el conmutador de mecánica cuántica. Entonces, ya no debería resultarnos tan extraño que aparezca el conmutador, porque sabemos que cuando estamos haciendo rotación estamos usando un grupo de Lie, y que ese grupo de Lie tiene una álgebra de Lie asociada, y la álgebra de Lie asociada tiene un producto, y ese producto resulta que es el conmutador. Y además ese conmutador me permite, si tengo una base del espacio vectorial, porque acá tengo un espacio vectorial, puedo poner una base, me define lo que se llaman constantes de estructuras del álgebra de Lie, que son estas que si uno mira por analogía a esto, ¿quiénes serán estos tres elementos? Son una base del álgebra de Lie del grupo de rotaciones, y sus constantes de estructuras son el de Civita. Entonces, acá ya va cerrando dentro de la teoría de representaciones, bueno, ¿por qué me aparecen estas cosas? Entonces, ¿cómo se calcula el álgebra de Lie de un grupo? Nos podemos hacer esa pregunta. Por ejemplo, tomemos un grupo de operadores invertibles. Sabemos que si A está en GLB, entonces su determinante tiene que ser distinto a 0, porque es invertible. Entonces, si esto es equivalente, si pasa esto, entonces tiene que pasar que usamos esta identidad, no sé si se acuerdan que al determinante de la exponencial la puedo calcular como la exponencial de la traza, y sabemos que la traza de t por x, como t real y etcétera, nunca va a ser 0, entonces se cumple para todo operador. El álgebra de Lie del grupo del General Linear Group es simplemente todos los operadores. Entonces, así se calcula. Si uno quiere con el grupo de rotaciones, hace lo mismo, hace unos trucos y se fija quiénes son los que satisfacen esto. Y así se calculan las álgebras de Lie de los grupos. Si se ponen, lo hacen en poco tiempo, pueden calcular el álgebra de todos los grupos que yo les puse. Es bastante sencillo, es simplemente usar identidades con el determinante y la exponencial. Entonces, acá quiero conectar la teoría de representación del álgebra de Lie con la de grupo de Lie y cierro la charla. Entonces decimos que tenemos una representación de un álgebra de Lie si al álgebra la meto en el álgebra del General Linear Group B, que es el espacio de operadores, y donde pi es un morfismo de álgebra de Lie, es decir, se me preserva el corchete. Entonces, la forma de representar una álgebra es simplemente agarrarla y meterla en el espacio de operadores con un mapa que me preserve la estructura del álgebra de Lie, que significa que sea una transformación lineal que me preserve además el corchete, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye una representación de un álgebra de Lie? Es equivalente a encontrar un conjunto de operadores que satisfagan bajo el conmutador las constantes de estructura del álgebra y listo. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Con el momento angular. Agarramos, encontramos un conjunto de operadores que satisfagan las constantes de estructura y listo. Eso significó lo que estábamos haciendo ahí, en realidad, es representar el álgebra de Lie del grupo de rotaciones. Entonces, equivalente a eso. Bueno, si quiero representar el álgebra de Lie de un grupo, simplemente me fijo quiénes son las constantes de estructura y busco unos operadores que me satisfagan las reglas de conmutaciones. Por eso definir el momento angular en un espacio es equivalente a encontrar una representación del álgebra de Lie de SO3, que tiene a Levi-Civita como su constante de estructura. Entonces, la pregunta acá es, de forma equivalente se puede partir
partir el espacio como suma directa de representaciones irreducibles del álgebra Lie. Esta idea de agarrar el espacio y escribirlo como suma directa de representaciones del grupo, se lo puede hacer también como representaciones del álgebra. Entonces, fíjense que la idea de partir el espacio en suma directa de cosas que sean G invariantes frente a un conjunto de operadores, aparece, o A invariantes, G chiquita, digamos, G gótica del álgebra, aparece muchas veces, es una idea común y se la usa para partir los espacios. Benjamín, verdad, solo te quería decir que si puedes ir cerrando pronto, sería bueno que ya... Sí, ahora es lo último, esto es lo último. Listo. Entonces, ¿cómo se relacionan las representaciones irreducibles de un grupo de Lie con las de su álgebra de Lie? Teorema, hay una correspondencia entre una irreducible de un grupo de Lie, G, que sea simplemente conexo, no importa, eso olvídense, con una del álgebra, vía la exponencial. Si yo encuentro una representación del álgebra, si exponencio esa representación, me da una representación del grupo. Entonces, por eso, lo que estamos haciendo cuando calculamos cómo representar las rotaciones, exponenciamos un momento angular que es equivalente a exponenciar una representación del álgebra de Lie de SO3. ¿Y por qué aparece SU2 y SL? Bueno, porque el álgebra de Lie del grupo de rotaciones es isomorfo al álgebra de SU2, que es isomorfa a su complexificación, que significa simplemente que el cuerpo son los complejos, que es isomorfo al álgebra del Special Linear Group, y con estas tienen como constante, como bases, los operadores de escalera. Por eso, por todos lados, aparecen los operadores de escalera, porque lo que estamos haciendo en realidad es encontrar las representaciones irreducibles del álgebra de que tiene como constante de estructura a los operadores de escalera, y exponenciamos estas. Entonces, eso explica por qué aparecen como es difícil calcular a las representaciones de SO3, buscamos una álgebra que sea isomorfa a esta, en donde sea fácil calcular. El álgebra que es fácil es esta de SL. Entonces uno hace las cuentas, calcula la irreducible de esta, vuelve con el isomorfismo acá, exponencia esto, que es lo mismo que exponenciar un momento angular, y encuentra representaciones del grupo de rotaciones. Y fin.